Buenas tardes, estamos aquí en la calle Mayor de Figueroles de Alcalatén, reunidos de una parte Vicente Hueso y un servidor José Luis Tena. Los dos nacimos en esta calle, coincidió, pero él es un referente agricultor, ganadero, me consta también. Aficionado y avicultor. Avicultor, también se ha dedicado a esa faceta de la agricultura que si acaso en otro momento trataríamos, pero ahora nos reúne el interés de, estamos en el otoño, la estación del otoño, caminando hacia el invierno, y ahora es la época de la cosecha de la oliva. Sí, que se ha avanzado, ahora se recoge más pronto que antes. Sí, estábamos comentándolo, y entonces quisiéramos poner de relieve un poco esta cultura de la oliva, de las oliveras, entonces, yo le planteo la primera pregunta que todos nos haríamos, si acaso no somos conocedores de esa cultura de la oliva. Tengo un terreno y quisiera yo plantar ahí unas oliveras que me produjeran buen aceite. ¿Qué planto? ¿Cómo lo planto? Bueno, depende si quieres cantidad o calidad. Porque si quieres cantidad, hay un tipo de una clase de oliva. Y si quieres calidad, es otra clase de oliva que cuesta un poco más tiempo que producen un poco más tarde. Sí, sí, sí. O sea que hay que esperarse si quiere una calidad. Paciencia. Sí. La calidad es una cosa y la cantidad es otra. ¿Y qué tipo de oliveras? Bueno, la calidad para mí, yo para otros no sé, pero para mí es la oliva Zarga, esta que dicen milenarias, y la Grosal también. La Grosal, que la Grosal es buena también para aliñar y todo. Sí, para aderezar, sí, adobar. Enderezar, sí, aliñar. Aliñar sí. Con sal, sosa. Sí, o con hierbas, que son muy buenas, y del árbol también, y yo me las como del árbol. O sea, directamente cuando están ya maduras. Sí. Y entonces, supongamos, ya tengo el terreno, habría que prepararlo, abonarlo. No, prepararlo, menear la tierra. Una buena labrada. Sí, labrada. ¿Con desbrozador o...? No, con una buena ganchos o la charuga que decimos, la pala gorda. Profundizar o hacer una buena y cama. Volcarla, sí, y volcarla. Ah, ¿en sazón? Mejor en sazón, claro. En sazón. Sí. Y una vez la tierra preparada, ¿qué época sería para plantar? Pues para plantar sería la época, hasta el mes de mayo se puede plantar. El mes de mayo. Hasta el mes de mayo, desde enero hasta mayo se puede plantar. Es la época primavera, digamos, tirando a primavera. Depende también el tiempo, si hace mucho frío, ¿no? Ya conviene en la primavera, tirando a primavera. Sí, ¿no? Últimos de invierno, primeros de primavera. Primavera. Y bueno, y digamos, ¿de dónde cogemos? ¿Qué es? ¿El fruto o una rama? No, ¿Qué es un plantón? Puede ser de esqueje, pero si lo haces de esqueje y lo plantas directo al sitio, por lo menos pon 3 o 4. Para, si uno falla, pues si fallan algunos. Porque si te fallan. Y si es de plantón, con uno que pongas mal. ¿Y cómo elijo yo el árbol nodriza o madre Del árbol madre tienes que cortarlo y preparar los esquejes. Hay que elegir un buen esqueje. Puede ser de rama o puede ser de chufón del suelo. Del suelo. Sí. Pero ¿cómo lo distingo? Que no sea, digamos, borde. Normalmente de los que sean, que estén injertados de donde produce. De donde produce. Porque hay que estar injertados que son de hueso. Ya. Si son de hueso y los injertas, esos te duran más. Eso hay que... Esos duran más y a veces crecen más. O sea que, claro, lo fácil es irse a un lugar donde ya están los plantones, claro, ¿no? Claro, a un vivero. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Pero antiguamente supongo que no harían así, harían como tú dices, de un esqueje. Sí, entonces lo que puedes ir también a un sitio que vayan los pájaros, como un pinar. Porque los pájaros se comen la oliva entera con el hueso y después cuando la expulsan, esos huesos salen casi todos. Porque claro, les han abonado, le han puesto unas condiciones y lo orgánicas. Han limpiado, exactamente. Es lo natural y esos huesos salen. Y entonces puedes coger de ahí e injertar y plantar.
Eso es curioso, ¿eh? Porque es lo originario, como Sí. se hacía. Es como se hacía Y como antiguamente. la naturaleza misma, Sí, sí. los árboles se expanden y de una forma de... Esa sería la... Y después plantar, pues depende la clase, tienes que plantar a una distancia o a otra. Yo normalmente lo que he plantado yo, lo he plantado a 8 metros, 8 por 8. Lo que plantó mi padre estaba a 10 o 12 porque plantaba olivos de farga que se claro, ensanchan más. y necesitan más sitio. Sí, 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 es curioso. Y claro, luego el que plantarlo correctamente conviene, si no llueve, darles un poco de agua de hidratación o... Es que si las riegas a veces no les va, o tienes que regarlas bien regadas y continuamente, todos los meses, Sí, sí, y porque si no a lo mejor es aún es dejarla peor. un poco a ver si la naturaleza... Normalmente plantarlas en días señalados y todo cuando toca. Y con sazón. Sí, Sí puede ser, mejor. ¿no? Con sazón. Y ponerle, si puedes, por debajo, ponerle el estiércol, después ponerle... ¿Hacer un buen hoyo? Sí, hacer un buen hoyo. ¿De medio metro? Si te lo hace una excavadora, mejor, porque con el pico cuesta mucho de hacer. O sea, convencía de medio metro como mínimo. O más, y le pones el estiércol abajo, después le pones bastante tierra encima y después el plantón. Sí, sí. Para que la raíz vaya a buscar el estiércol, porque si le pones el estiércol que toca la raíz, no te borrará ninguna, se seca. O sea, lo quema. Sí, lo quema. O sea, es igual que sea estiércol que sea abono, te lo quema. O sea que y conviene y después, el primer año, no les tires abono. El primer año conviene que y cuando les tires abono, tíralo de la rama, de la sopalma que decimos nosotros, para afuera. Que salga el olivo a buscarlo. La raíz que salga a buscarlo. No cerca de tirarlo del abajo. tallo. No, si lo tiras abajo, te quema la cabellera y te lo quema. Lo tienes que tirar fuera. O sea, esa es la experiencia claro, porque el árbol es un organismo vivo. Exactamente. Tú puedes hacer la prueba si tienes algún olivo grande. Cuando lo podas, la rama la dejas fuera. Si tienes 2 hileras, la dejas al medio, digamos, al 5 de oros. Dejas la rama allí, le tiras unos capazos de tierra o unas piedras encima. Y si en otoño y en invierno llueve, después al verano vas y quitas la rama y lo miras y verás cómo está lleno de cabellera. Que los árboles han ido a buscar la humedad. Claro, claro, tienen como un sentido, y buscan la humedad. Es curioso que están vivos, que buscan la vida. Sí, y si tiras el abono, si lo tiras el alimento. Y lo tiras y no lo labras enseguida, el sol se lo come y después el árbol come. Conviene enterrar el abono. Si cuando labras lo tiras y le haces un hoyo así, 3 o 4 puntos fuera de las ramas, que no le dé el sol, el árbol se lo va cogiendo cuando que él necesita y no se pierde, pero si le da el sol... es curioso porque, claro, el sol también influye para bien en su medida. Para muchas cosas. Pero también depende de qué elementos puede secarlo o entorpecer el crecimiento. Y yo he tirado, como tenía estiércol en sobra, de los pollos, la gallinasa, que tiene muy mala fama, la gallinasa. Pero tiene mala fama porque no la tiramos bien. Y yo levantaba el boquete por medio de 2 hileras, iba una sí y otra no. Iba levantando el boquete por el centro y después al labrar se escampaba y los olivos iban a buscarlo. No lo tiraba debajo, porque si lo tiras debajo lo secas. Por exceso. Quemas la cabellera y secas el árbol. Es igual que sea ellos buscan olivo, que almendro, lo que sea. Es mejor que busquen lo que es lejos fuera del árbol y él va a buscarlo. Y que esté nada más sacarlo. Cuando está hecha ya no vale. Bueno, eso es para darles fuerza y que crezcan. ¿Y a qué edad más o menos empiezan a producir? Depende de la fuerza que coge, pero normalmente si tú lo pones de tipo de, digamos, farga, pues esas a los 8 o 9 años empiezan a hacerte algo. Por eso después tiene más calidad. En cambio, si pones la arbequina o otras clases así más, esas te producen a lo mejor a los 3 o 4 años. O sea que rápidamente, son más rápidas. Pero la calidad
No es igual, pero a sitios el aceite de arbequina está muy estimado. Está muy estimado, porque claro, comparado con el girasol o Bueno, aceites... yo prefiero el de oliva. El de oliva siempre... Y si la oliva está madura, mejor para mí. Ya que madura. Para otros. Porque esto nos lo trajeron los romanos o ya estaría por aquí, porque los romanos me consta que también tenían ya esa cultura del aceite. Y creo que los árabes también. Y los árabes, sí. ¿no? Los árabes también. Sí. Eso habría que investigarlo, pero seguramente he heredado Y después hay una cosa que es muy curiosa en el aceite, eso que de aceite de la buriolenca, digamos, y haces buriolenca solo, a lo mejor a los 2 años rancia, para quitarle el gusto de rancio, es muy fácil. Amargor. Sí, es muy fácil y barato. Ahora a partir de septiembre que empiezan a braguear, las olivas bragueras, es que el culo de la aceituna se cambia de color y empiezan a hinchar. Sí. La oliva zarga principalmente, la rosal también, tú picas las olivas, quitas el hueso y tiras la molla dentro del aceite, le pones 2 o 3 olivas por litro de aceite y al mes o mes y medio ya no hace gusto de desaparece, desaparece. El secreto de... Sí. Y si te coge mal gusto de algo que tienes, donde tienes el aceite, alguna cosa que hace olor y te coge ese mal olor, le pones una cucharadita de labores de anís con un trapito blanco, con un hilo, porque después las labores te molestarán y le quita el mal gusto también. O sea que eso es que son trucos baratos. Cuando ya está el aceite... Son trucos baratos que sirven, que vienen de la sabiduría de los antiguos, que probaron, que descubrieron que... Sí, esto, digamos, para cultivar y, digamos, plantar oliveras, ¿no? Los olivos. Para plantar oliveras... Y el terreno tiene que ser alguno que, en concreto, cerca de la costa, aquí tiene que tener algunas condiciones... Mejor frío, ¿no? Si es frío, sí, pero ahora como ha cambiado el clima y hace más calor, pero yo creo que esto volverá porque para mí estos son ciclos de la naturaleza. Sí, como ha habido... que te vas al monte, encuentras que son restos de fósiles, ¿no? Y que dicen, esto era mar, y hace millones de años. Pues si era mar, a lo mejor está a 700 o 1000 metros de altura o más. Imagínate, es curioso que la Tierra está viva y se va... Y yo me doy cuenta con esto, con el río y los barrancos, que todos están hondos, porque ha arrastrado el agua y se ha llevado la tierra, rocas y todo, exactamente, o sea... Y han habido tiempos de mucha lluvia y tiempos de sequía, porque en casa de mi padre, arriba al porche, hay una puertecita pequeñita, y yo le pregunté, yo digo, ¿esta puertecita por qué la hicieron ahí y tal? Dice, eso lo hizo mi padre, o sea, mi abuelo, para guardar las labores dentro de cántaros, porque estuvo 5 años que no pudieron sembrar. Que no llovía. No llovía, y entonces había que guardarlas. Y para que no había neveras ni... No había nada de eso, y las guardaban así. Es curioso. O sea que esta sería la parte de cómo plantar o cultivar, sembrar olivos. Sí. Y esto... Al plantar olivos, si quieres plantar, pues eso, tienes que preparar los esquejes o el esclop, que decimos que lo arrancas con la piel y todo. Los tienes que preparar para ir bien, que hay quien no cree en las lunas y eso, pero influye mucho la luna. Claro, la luz de... Sí, en luna ascendente, que no es lo mismo que nueva ni vieja, es luna ascendente, creciente, preparar los esquejes, y en luna descendente plantarlos. Tiene que ser así. Sí. El calendario lunar, dicen que... El calendario lunar, sí, influye mucho. Bueno, calendario lunar, dice que el agricultor lunero... hombre lunero no llega a granero. Pero bueno, esos son dichos. Sí, son dichos. Pero se cumple la luna. Sí. Se cumple por el tema de la luz, físicamente, que haya más luz o menos, las plantas influyen. Date cuenta que cuando vienen mareas, el día que es luna nueva, que se gira luna nueva o luna llena, las olas son más grandes. Influye. Y las mareas son más fuertes. Tiene que ver, las leyes naturales tienen que ver con la agricultura. Y date cuenta también en una cosa. Eso lo leí yo en un librito de estos de la agricultura y la luna y la agricultura,
La primera semana de luna nueva, cuando tiene la luna 4 o 5 días, o 3, si le ves un cuernecito de la luna más brillante que el otro, si le ves, por ejemplo, el derecho más brillante, al cuarto creciente siguiente llueve. Y si le ves el izquierdo más brillante, al cuarto menguante siguiente, o sea, a las 3 semanas. Mira, sí, la observación del... Yo cuando iba todas las noches a la granja a ver los pollos y todo eso, pues me daba cuenta y me lo apuntaba y efectivamente... Y se cumple, son leyes naturales escritas por la naturaleza que se cumplen, se repiten. Hay cosas que ciclos, como el mismo calendario que los ciclos. Y esto lo estamos comentando por el tema de cómo cultivar, plantar oliveras. Las oliveras, si tú, cuando llueve, las labras con sazón, a cada vez que las labras, ellas se borran, hacen una borradita. Y después, lo que hace el olivo es la brosta joven. Las blancas no hacen olivos. O sea, lo que es duro ya está endurecido, ya está muerto, ¿no? Y después, lo que también, que eso lo he leído, cuando le quitas los chupones a un olivo, los chupones o una blanca o un tronco gordo, tienes que ir con mucho cuidado porque hay raíces que solamente chupan para un chupón o para una rama. Y le quitas eso y tú esperas que coja el árbol fuerza y no las coge. Y dice, bueno, pues resulta que dice que cada raíz chupa para una rama. Para una rama. Y claro, cuando le quitas esa rama que chupaba esa raíz, lo que hace es que la raíz chupa del árbol, a lo mejor. Y después, si te das cuenta, en ese olivo que hay detrás, ahí al freginal, el tronco allí te demuestra que hay raíces que, como se han secado, un trozo de tronco de eso está seco ya. Sí, curioso, esa observación. Y hay trozos que están, al tronco está más salido, que es de las raíces que chupan y ves cómo coge fuerza el olivo. Y claro, cuando ese chupo lo quitas, eso deja de chupar. La misma vida del árbol. Yo eso lo he leído y he probado cosas y yo digo, pues funciona, está, se corresponde con su... tiene un cuerpo el olivo y claro, depende de lo que le tocas. Mira, yo recuerdo una frase que dijo Luis Miguel Domínguez, que dice que si vas al campo y te sientas encima de una piedra y observas, dice que aprendes cosas, y es verdad. Bueno, volviendo un poco a que ya tenemos los olivos, han pasado 6 o 7 años y ya están jóvenes y están produciendo, ¿cuál sería el cuidado para que esos árboles sigan frondosos y llenos de fruto en un futuro? ¿Qué mantenimiento hay que dar? Para mí, desde mi punto de vista, labrarlos, trabajar la tierra. Pero claro, eso es trabajo. Labrar, podar. ¿Y podar cuándo? Podar aquí normalmente se poda desde enero para adelante, desde enero hasta mayo. Hay veces que, si te das cuenta, ahora cuando se cogen los olivos, hay que las copas las corta. Y esos olivos al otro año vuelven a hacer olivos. Y es un motivo y una razón, porque al cortar, el olivo vuelve a borrar y después vuelve a hacer olivas en la brosta joven que ha salido. El peligro que hay es que si hace frío, que se llenen los ojos, lo tierno. Y digamos, ¿en qué época, y también tiene que ver con la luna, el tema de podar? Para mí sí. Entonces, para otros... Y hay que observar... Tú si quieres que te crezcan un árbol, el que sea, pódalo el cuarto creciente de marzo. Es el cuarto que más crece. Tirando a primavera. Sí. Y si lo cortas en el cuarto menguante de octubre, también crece mucho y te hace más fruto. Lo que hay peligro después que se hiele. Ya. O sea, que eso hay el olivo en octubre es difícil cortarlo porque está en la cosecha. Sí, no, ahí sí que no. Ya alguna rama se va con los aparatos. Sí, eso sería como para el mantenimiento, que lo vaya produciendo. Y luego depende mucho de la meteorología, ¿no? Sí. Porque eso de que hay gente que le pone goteo, sí, le ponen en el goteo, pero después ese olivo se acostumbra, la fruta se acostumbra al árbol. Es lo que yo creo, desde mi punto de vista, porque yo no los tengo así,
que el olivo, después el olivo saca las raíces altas y si después dejas de regarlo, entonces al labrar. Sufre más. Y al labrar las raíces las quitas. Y si no lloviese, se ensucia la tierra y no iría el árbol tampoco. Conviene dejarlo a la naturaleza y que llueva cuando toque. Yo, para mí, desde mi punto de vista, sí. Sí, porque es un árbol que es muy resistente, ¿no? Es resistente y aguanta, pero también tiene lo suyo. Sí, conviene. Sí. Bueno, diríamos, para no hacerlo tan largo, esta sería la parte de cómo plantar y cómo cultivar un poco la olivera. Ahora pasaríamos en otro vídeo, si acaso, a hablar de la cosecha, si acaso. Entonces, vamos a cortar un momento y dejamos, o añadiríamos algo más respecto al plantar y cosechar, y cultivar. No, bueno, yo no. Para mí, el abonar, si abonas con estiércol, es mejor porque después aguanta más la humedad. Que abonos químicos, ¿no? Sí, y además, claro, pero el estiércol es pesado porque si lo tienes que hacer a mano. Claro, es más laborioso. Sí. Lo otro más cómodo. Lo otro es y más máquinas cómodo, exactamente. Y el estiércol, desde mi punto de vista, para que deje la tierra más esponjosa, es el de caballería, pero el que lleva paja, el que lleva arena, ¿no? El que lleva arena, no, el que lleva paja sí, porque hace la tierra más esponjosa. Sí, más con poros. Y aguanta, poros. Sí, y aguanta más la humedad. Eso es interesante saberlo porque según cuidemos el árbol va a producir y nos va a demostrar bondad. El árbol es, según lo que le tiras, él te da. Si tú le tiras abono, él crece y te da frutos. Y si tiras herbicida, también lo coge, pierde. Esa es la cosa. Porque claro, estábamos hablando de cuidado y actualmente, claro, hay plagas, y si no se sulfata, eso, si lo dejamos al natural, los frutos, y hay poca cosecha alrededor, o depende de eso, porque también hay una serie de insectos y tal que quieren vivir, ¿no? Pero es que ahí vamos, que si tú tiras, que pulverizas, el árbol a lo mejor está regenerándose para defenderse de alguna plaga, entonces tú le cortas eso y a lo mejor aún es peor. Pero si no lo pulverizas, también está lo otro. Arriesgas a que esté... Y después, si tú pulverizas, si matas a la cochinilla o el pulgón o lo que sea, se reproduce. Cuando él ve que va a morir, se reproduce. O sea, que hay una contrarreacción. Exactamente. Entonces, al reproducirse, el que nace ya está inmunizado a ese medicamento. Se adapta. Exactamente. Se ha defendido ya. Ha mutado. Sí, y después, al año siguiente, ese medicamento ya no hace nada. Y ya tienes que cambiarlo. Y claro, eso es lo que... Y claro, que vemos que es un cultivo que se encarece porque el cuidado, la labranza, el sulfatado, el abonado, es un cultivo relativamente caro, si no fuera porque, digamos, incluso la mano de obra, la maquinaria, es todo. Y cosechar y todo. Es un poco tradicional. Porque dicen que va muy caro, pero el agricultor no cata nada. Es el intermediario el que se lo come todo. Sobre todo si no son exportaciones muy grandes. Vamos a dejarlo aquí, lo del tema de cómo cultivar, cómo plantar, cultivar, y ahora pasaríamos a lo de la cosecha un poco, o directamente ya pasamos a la cosecha en otro vídeo, porque si no será muy largo. Voy a cortar y vamos por partes.